Gracias. Buenos días familia, bienvenidos a una transmisión más de nuestra reunión virtual. Deseamos que este día el Señor hable a tu corazón y para esto es necesario enfocar nuestros sentidos y toda nuestra atención a este momento. Así que olvídate de todo y recibe lo que Dios ha preparado para ti. Palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
nos pregunta, ¿cómo estás? Generalmente diremos que estamos bien, pero a veces esa no es la realidad porque quizá estamos pasando por un mal momento. Así que te invito a que juntos oremos al Señor por nuestras necesidades y por las de nuestros hermanos. Buenos días, familia. Un domingo más reunidos en este tiempo hermoso para orar unos por otros. Los que hemos estado constantes en una semilla en casa, sabemos que la oración es algo que nos une como familia semilla. Para los que no están en una semilla en casa, los invitamos a que se unan y que puedan tomar un tiempo como lo hemos tomado nosotros. Ahora como iglesia vamos a hacer esta oración. Son peticiones de hermanos, de familias, de necesidades que particularmente se necesita un tiempo especial para con Dios. Movamos todo, que nada nos distraiga, que hagamos un tiempo y un espacio para con Dios. Vamos a leer las peticiones que como iglesia nos han llegado. Por el señor Abel Jiménez Maciel, papá de nuestra querida Anabel, que ha estado con problemas de salud, y por su salvación. Por la señora María Luisa Villalbazo, ha estado enferma, pero recientemente entregó su vida a Cristo. Por nuestros familiares que aún no se reconcilian con Dios. Por provisión económica para cada familia, para los que estamos aquí y para los que están luchando por encontrar un trabajo en este tiempo tan difícil. Por la salud espiritual de nuestros pequeñitos, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Que Dios los libre de todo lo que el diablo quiera hacer y preparar para ellos y en su contra. Luchemos contra ellos a través de nuestra oración. Por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos y que necesitan recuperación. Por sabiduría para vivir cada día, un día a la vez. Por un despertar en la vida de todos y cada uno de nosotros. Queremos tener una acción de gracias por todas las bendiciones recibidas. Por Marco Antonio Jiménez, quien está luchando en contra del cáncer. Por la salud de Gregorio Pimentel Castro, papá de nuestra querida Denise Pimentel, que está hospitalizado. Les pido que cierren sus ojos y hagamos esta oración unidos. Padre, esta mañana no podemos llegar ante ti sin pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por las faltas que hemos cometido, por los momentos que no hemos dedicado a tu presencia y que solamente hemos desperdiciado en las cosas banales que la vida nos proporciona, en los tiempos que podemos dedicar a ti y que hemos tomado para dedicarlos a las cosas que no te pertenecen. Perdónanos. Tú eres el precioso de nuestro corazón. Eres el único Dios verdadero al cual venimos delante de ti, limpiados con la sangre del Cordero. Escuchaste las peticiones de nuestros hermanos, de aquellos que están esperando una respuesta urgente. No es un sí, no es un no, es tu voluntad la que queremos que se haga. Así como la has hecho en el cielo, te pedimos que la hagas en la tierra. Que nuestros corazones estén asentados a que tu voluntad es la voluntad perfecta y adecuada para nosotros. Te agradecemos como semilla que nos hayas preservado la vida hasta el día de hoy. Bendice a nuestros pastores, a los que están a cargo de cada área de liderazgo, a los que llevan las finanzas, a los que están pensando las estrategias para que podamos reunirnos de nuevo. Bendícenos, Señor, porque sin tu bendición no seríamos nada. Te agradecemos que pongas tu atención a nuestras oraciones y te damos las gracias. Muchas gracias por Jesús, que nos permite estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que tengan un bonito domingo. Que Dios les bendiga. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo. Deja que ella entre a tu corazón y cambie tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir.
La sabiduría es un atributo exclusivamente divino. Solo Dios la posee y solo Él puede otorgarla. En Proverbios 8, 22 al 23, la sabiduría habla y afirma diciendo: El Señor me formó desde el comienzo. Antes de crear cualquier otra cosa, fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Dios no es sabio porque sabe más. Su sabiduría, que se extiende de forma infinita, abarca la perfección con la que creó y ordenó el universo y la precisión con la que lo administra. Pero también su sabiduría está presente en todo suceso de la historia, ya sea la eterna o la temporal, la celestial o la terrenal. El pasaje que consideraremos en esta ocasión no puede verse ni podría entenderse desde otra perspectiva. Con sabiduría, Dios dio inicio a un proceso en la vida de Job que alcanzaría un objetivo previamente anticipado por Dios. Confiemos que de la misma manera todo lo que sucede en nuestra vida cumple un designio divino que no deja de ser perfecto, aun cuando tal vez no sea agradable. Hola familia, buenos días, bienvenidos un domingo más para considerar la palabra de Dios. Vamos el día de hoy a estudiar el libro de Job, ya en nuestra segunda lección, a partir del verso 6. Nos quedamos la semana pasada en el 5, vamos del verso 6 hasta el verso 22. Es una sección un poquito más extensa, así que vámonos rápido. No sin antes orar y poner este tiempo en manos del Señor para que sea Dios quien nos ilumine, quien nos guíe, quien nos instruya. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por estar siempre ahí para nosotros, en todo momento, en cualquier circunstancia. Hoy queremos que nos muestres a través de tu palabra, desde la perspectiva adecuada, lo grande de tu sabiduría, lo extenso y lo infinito, Señor, de tus propósitos, que nosotros no alcanzamos y jamás alcanzaremos a entender, pero que por la fe creemos y confiamos siempre traerán un beneficio a nuestras vidas. Que el pasaje de hoy y el resto del libro nos ayude a entender estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vimos ahorita en la introducción, la perspectiva en cuanto al pasaje de hoy definitivamente es la que nos va a ayudar y nos va a dar el ángulo adecuado para poder comprender cómo se desarrolla o cómo comienza a desarrollarse esta historia. La semana pasada, los primeros 5 versos del libro de Job, vimos de alguna manera el perfil general de Job. Pero en esta ocasión, ya del verso 6 en adelante, nos vamos a encontrar con que arranca o se comienza a desarrollar un plan, llamémosle así, un plan maestro, un plan divino, en el cual Dios, ya trazando previamente un objetivo, hace que las cosas sucedan como tienen que suceder, es decir, en cuanto a su voluntad plasmada en cada situación del universo, cada situación de la vida humana, por ende cada situación en tu vida y en mi vida. Y así es como tendremos que irnos al final de esta sección con ese entendimiento de que todo lo que nos pasa está ya previamente anticipado por Dios. Y yo espero que en la medida que avancemos en el libro de Job, el tan, y no puedo decir trillado, sino el tan conocido pasaje de Romanos 8:28, de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, espero que cobre un significado todavía más profundo del que quizás ya tienes en tu corazón acerca de esa cita. Pero vamos al verso 6, por favor. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Vámonos despacio, sé que son bastantes versículos los que vamos a considerar, pero no puede uno pasar por alto tantos detalles que nos ofrecen los primeros 2 capítulos del libro de Job. Y lo que tenemos acá, fíjate, en el verso 6, es
que esta historia, como te decía la semana pasada, pues es una historia, ¿no? Es un libro poético. Nos vamos a encontrar demasiada poesía ya a partir del capítulo 3 y hasta el capítulo 41, pero es un suceso real. Ahora, el escritor, que es un escritor desconocido, inspirado por el Espíritu, conoce, sabe o le es revelado que un día, porque así comienza el verso 6, sino un día los miembros de la corte celestial, o como dice la Reina Valera, que es en realidad la traducción literal correcta, es los hijos de Dios, dice, vinieron a presentarse delante del Señor. La NTV lo interpreta, lo traduce como la corte celestial. En muchos otros pasajes de la Escritura vemos a Dios y vemos la corte celestial, vemos los ángeles, vemos arcángeles, etcétera, etcétera. Los 24 ancianos, como leemos en Apocalipsis. Hay toda una corte en torno al trono de Dios. Dice que vienen a presentarse delante de Él y por alguna razón que quizás no podemos explicar, dice que el acusador, Satanás, vino y se presentó también. En el texto original, cuando se refiere a Satanás, es no tanto como nombre propio, sino que hay un artículo antes de Satán y literalmente se lee como, entonces vino el Satán. Y el Satán significa el adversario. De hecho, pues adversario, o también se puede interpretar como el acusador. Pero llama la atención cómo esta historia que va a desarrollarse en 42 capítulos comienza así, un día. Y esto me hizo pensar y reflexionar en cuanto a que siempre hay para todos un día difícil. La Escritura le llama el día malo o el día del mal. Y antes de hablar del día malo o el día del mal que toca a la puerta del creyente indistintamente por igual, cuando hablamos del día malo o el día del mal, no hablamos de la influencia o lo que ese día va a ocasionar en la vida de un hijo de Dios. Es decir, no es un día para su mal, sino que se define como el día malo por causa de su esencia, de dónde nace, de dónde emerge, de dónde surge, y eso tiene que ver con la influencia de nuestro adversario. Por eso se le llama el día del mal. Mira, ahí en Lucas capítulo 22, verso 31 al 34, acompáñame. Dice el verso 31, Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Yo creo que esta es una de las historias que más conocemos. El día que el acusador, el adversario, así como se presentó acá delante de Dios en Job capítulo 1, también lo vemos allá en Lucas, en ese momento previo a la crucifixión del Señor, pidiendo a los discípulos para zarandearlos como a trigo. Si tú no has visto cómo se zarandea el trigo, no pienses que es como mecerlo, sino que es tomar el manojo de trigo y es golpearlo para que suelte el grano, para que la espiga suelte el grano. Y esa es la figura que Jesús está utilizando para el día del mal. En Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día del mal o en el día malo. En el Salmo 27 también, que consideramos el sábado antepasado en nuestra reunión presencial, hacíamos esta reflexión y también David dice, tú me guardarás en tu tabernáculo en el día del mal. ¿A dónde vamos con todo esto? Es que siempre habrá un día. Si ya lo has vivido, pues simplemente ya tienes esa experiencia, pero si todo en tu vida ha sido color de rosa, pues ojalá siempre sea así, pero siempre hay un día malo. Y vuelvo a repetirte, malo no porque sea malo para nosotros, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es más bien un día desagradable que tiene como origen el mal. Para nosotros, obviamente, significará un bien, aunque de momento sea muy desagradable. Pero mira,
Dicen pues entonces el verso 6 que un día, dice, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, dice, vino con ellos. Ahora, fíjate el verso 7. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. A lo largo de los años he leído más de un comentario, más de una observación, más de alguna explicación a lo que sucede en el capítulo 1. Lo he leído tanto de creyentes como de no creyentes. Y algunos ven en este capítulo 1, por ejemplo, una apuesta, la apuesta cósmica, ¿no? Dios le está apostando a Job, Satanás le está apostando a que Job va a perder. Y entonces algunos ven desde un ángulo muy equivocado y quizás muy simplista, ven el hecho de que, bueno, pues Job simplemente está en medio del bien y del mal, que están luchando por él o a través de él, y Job simplemente es un títere de esta guerra cósmica entre Dios y Satanás. Honestamente, pues esta perspectiva nada que ver y no nos ayudaría para poder comprender el objetivo y el propósito del libro de Job. Como hemos venido observando ya, y para las semillas en casa, la reflexión o la revisión que hicieron esta semana que pasó de lo que se vio hace 8 días, es llevarnos a todos, a través de todo el libro, en este objetivo, en esta meta. Comprender la sabiduría de Dios, porque la vida de Job, todos sus acontecimientos, de su sufrimiento, etc., es el encuentro entre la sabiduría de Dios y la ignorancia del hombre. Y de hecho así culmina el libro, Job reconociendo que es un ignorante y Dios mostrándole, capítulo 38, 39, 40 y 41, que es un ignorante, que no sabe nada y que Dios sabe cómo gobierna su universo y sabe por qué hace las cosas y no da explicación a nadie de por qué lo hace como lo hace. Ese es el objetivo y esa es la perspectiva a través de la cual tendremos que ver todo el libro. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Mientras algunos dicen, no, ahí Satanás está tentando a Dios, se metió ahí con la finalidad de obtener algo. No, por lo siguiente. Número 1, y quiero que lo observes, quien comienza el diálogo con Satanás es Dios. O sea, cuando estaba yo reflexionando esta semana en este pasaje, y lo vi desde esta perspectiva, porque obviamente la Escritura dice que a Dios nadie le tienta, Él no es tentado por el mal, lo dice Santiago en su epístola. Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y entonces en esta sección y en la que veremos en el capítulo 2 la próxima semana, alguno pudiera suponer equivocadamente que Satanás está tentando a Dios y que le está picando la cresta para Satanás salirse con la suya, pero veámoslo al revés. Y te invito a que lo veas desde este plano. Dios ha determinado ya, en su sabiduría, en su omnisciencia y en su soberanía, ha determinado un plan para Job. Job es perfecto, ya vimos, Job es intachable, Job es temeroso de Dios, Job se aparta del mal, pero hay cosas que Dios quiere. En ese diamante, hubo alguna ocasión en la que leía algún comentario hace muchos años que decía, Job era un diamante, y Dios lo expone así, como un diamante, pero todo diamante siempre es sujeto a una perfección todavía mayor. Y entonces, lo que Dios buscó, y esa es una suposición porque la Escritura no dice cuál fue el objetivo de Dios al sujetarlo o al someterlo a tal sufrimiento, era purificarlo todavía más. Y entonces veamos esta sección desde este punto. Dios trazó un plan de perfección en la vida de Job, así como ha trazado un plan de perfección en tu vida y en mi vida. Y entonces cuando Satanás llega ahí,
porque Dios lo conoce todo, lo sabe todo, antes de que suceda, comienza este diálogo con Satanás. Comienza con una pregunta: ¿de dónde vienes? Y pues Satanás, ahora sí que ni entendiendo hacia dónde Dios le atrajo, ¿no? Pues contestó: he estado recorriendo la tierra y observando, dice, todo lo que ocurre. Y entonces Dios observa, dice, ha estado observando todo lo que ocurre. Y fíjate, entonces en el verso 8 el Señor le pregunta: oye, ya que andas observando todo lo que ocurre, ¿te has fijado? ¿Has puesto atención? ¿Has observado a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque Job es la excepción a la regla. No hay justo ni a un uno, todos se apartaron, unas se hicieron inútiles, etcétera, etcétera. Ya conoces lo que la Escritura dice acerca de la naturaleza humana. Pero ahora Dios está tirando el anzuelo. ¿Has observado a mi siervo Job? No hay otro como él, hombre intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces fíjate, Satanás responde. Dios está iniciando, Satanás solamente está respondiendo, pero uno sabe que está siendo llevado al plano de ser usado como un instrumento a través del cual Dios va a cumplir su propósito y su plan en la vida de su siervo Job. Verso 9. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Fíjate, la pregunta es: ¿te has fijado en mi siervo Job? Satanás responde: pues sí, claro que lo he observado. Entiendo que es la excepción a la regla. Mira, cuando Satanás expresa esto: has puesto un muro, le has cercado, le has prosperado, lo has hecho rico. Aquí hay un principio, y es la soberanía de Dios. ¿Qué significa? Que no hay cosa que Dios no gobierne de forma absoluta. Y que cuando Dios traza una línea y dice a Satanás: de aquí no vas a cruzar, no hay poder en el universo. No hay poder en el universo que pueda hacer que ni aun Satanás cruce esa línea. A veces, y digo esto muy, muy equivocadamente, hemos puesto a Dios y a Satanás como en el mismo plano, el bien y el mal, el famoso yin-yang. Eso no existe. O sea, no hay proporción en estas dos esferas que sean iguales, que sean equivalentes. No hay tal. Dios está aquí expresando, está manifestando, más bien Satanás está expresando que Dios pues es todopoderoso y que si Él dice hasta aquí, es hasta aquí. Entonces, eso es importante que nosotros lo guardemos en el corazón cuando estamos pasando por una situación difícil. Si tú hoy estás pasando por una situación complicada y sientes que el mal arremetió contra ti y que quizás estás viviendo lo que leímos en Lucas 22, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Cuando dice Satanás los ha pedido, tenemos esta misma idea. Él pide y es Dios quien decide si lo concede o no. Y en Lucas 22, Dios concedió la petición de Satanás. Pero te llevaría a la misma perspectiva que cuando Satanás pide aquí a Job o en el caso de los discípulos los pidió a ellos para zarandearlos, Dios está anticipado a todo eso. Y cuando Dios dice adelante, es porque ya ha previsto un camino de bendición en cuanto a la edificación, la purificación, la madurez, lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Cosas que cuando obviamente estamos en medio del fuego no entendemos, renegamos, dudamos, nos enfadamos, lloramos, nos desanimamos. Todo lo que tú ya sabes, has vivido o estás viviendo. Pero Dios tiene el control, siempre tiene el control.
y no permite que pase nada que Él no permita. Y entonces, fíjate, en esta interacción que Dios está teniendo con Satanás, fíjate, según él, tratando como de arrinconar a Dios. Y entonces, fíjate, le dice ahí en el verso 11, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Es lo que Satanás le dice al Señor. Tú, o sea, Satanás le está diciendo, tú extiende tu mano, tú quítale lo que tiene y verás cómo te maldice. Y entonces, me encanta ver este pasaje desde esta perspectiva que te estoy planteando. Es Dios diciendo dentro de sí, este cayó redondito y ni supo, porque me está pidiendo lo que yo quería que me pidiera. Eso se llama inducir. Es inducir. Dios está induciendo y llevando a Satanás por donde Satanás ni se imagina. Satanás es un ser cegado por la maldad. No entiende, nunca comprende los planes y los propósitos de Dios. Si nosotros, siendo sus hijos, teniendo el Espíritu, no los entendemos, porque Dios es infinito, pues menos Él. Menos Él, porque es un ser lleno de maldad y no alcanza a ver los propósitos buenos de Dios. Jesús dijo a Satanás, tú nunca pones tu mirada en las cosas de Dios, ¿no? Y entonces, en el verso 12, fíjate, Dios accede y dice, muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Fíjate la apuesta que Satanás estaba haciendo, como esa frase, ¿no?, de Álvaro Obregón, de ¿quién aguanta un cañonazo de 50,000 pesos, ¿no?, de allá de principios del siglo pasado? Satanás estaba segurísimo que Job era un hombre convenenciero, que si temía a Dios, que si estaba apartado del mal, que si era la excepción a la regla es porque Dios lo había acercado, Dios lo había prosperado y Dios lo había enriquecido. Y entonces cuando Dios abre esa puerta y le dice, pues adelante, pruébalo, tú pruébalo, te permito que te entrometas en todo lo que posee, solamente no toques su vida, o sea, no le hagas ningún daño físico. Y entonces volvemos a ver la soberanía de Dios, ahí Dios permitiendo, y el otro pues ni tardo ni perezoso, pero no sabe, porque fíjate, es interesante que después del capítulo 2, cuando ya esta sarna maligna toca la piel y la carne de Job, Satanás no vuelve a aparecer en escena en el resto del libro, porque Satanás no es el centro de la historia. Es más, aunque Job es el personaje principal, el centro de la historia es Dios, el todo sabio. Él es el centro de la historia y es ahí donde tenemos que enfocarnos. No vamos a enfocar el libro en el sufrimiento de Job, ¿no?, ni a cortarnos las venas, ni a tratar de identificarnos. Yo sufro como Job y lamernos, como dicen por ahí, las heridas. No, es llevarnos al entendimiento de Dios es sabio. Dios es sabio. Y entonces dice ahí el verso 12, entonces dice Satanás, yo agregaría, y ni tardo ni perezoso, salió de la presencia del Señor. Verso 13, un día. Así como esta historia comienza con un día, se presentaron delante de Dios sus hijos y con ellos Satanás ahí estaba. Aquí también en el verso 13, es un día, el día del mal. Ese día que Dios dio su visto bueno y autorizó y abrió la puerta, Satanás no lo pensó dos veces y entonces se enmarca como un día, el día del mal. Dice, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Y a partir del verso 13 y hasta el verso 19 es una cascada de calamidades en la vida de este hombre. Dice, llegó con las siguientes noticias. Dice, sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado
cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó fuego del cielo, el fuego de Dios, y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores, caldeos, robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Verso 18. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Qué cascada de calamidades. Si tú te das cuenta, hay, como te decía la semana pasada y te mencionaba hace un momento, esto es un libro poético. La forma en la que se desarrolla esta historia de que llega un mensajero y no termina de hablar y llega otro, y no termina de hablar y llega otro y otro, es, según algunos críticos o algunos comentaristas bíblicos, eruditos bíblicos, es una forma en la que la poesía se desarrolla, pero que no es literal, aunque sí, más bien, o sea, el hecho sí es un hecho real, pero el desarrollo de la historia, como se plasma aquí, no es literal, porque es un libro poético. Y entonces, en estas 4 escenas, el escritor está de alguna manera desarrollando una serie de calamidades, resumiéndolas para que nosotros podamos identificarlas así como 1, 2, 3, 4. Y cuando dice no terminaba de hablar cuando llegó otro, es más bien la idea de casi que llegaron todos juntos y todos dieron las terribles noticias de lo que había acontecido aquel día. Y quiero que observes aquí lo que es muy evidente, que cuando Satanás tuvo la puerta abierta, no le pensó ni 2 veces para desatar toda su furia en un solo día contra todas las cosas que Job poseía, incluidos, que es quizás el golpe más fuerte en la vida de Job, incluidos sus hijos. Recordarás la semana pasada, en el verso 5, leíamos que Job, dice, presentaba todos los días, dice, cada vez que sus hijos tenían fiesta y celebraban, presentaba holocaustos al Señor. Dice, no sea que hubieran pecado mis hijos y hayan blasfemado contra el nombre de Dios. Dice, y hacía continuamente. Tenía esta costumbre de ser un sacerdote intercesor, un intermediario entre Dios y sus amados hijos, que ya eran jóvenes o eran adultos. ¿Recuerdas? Dice que tenía 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres. Creo que no sé si hay alguien en la historia, y si lo hay, pues bueno, tal vez sería el único que pudiera comprender el golpe de perder a todos tus hijos, los 10 hijos en un solo día. Y además de esto, como leímos atrás, son situaciones como sobrenaturales, ¿no? Uno de los mensajeros dice, cayó fuego de Dios. O sea, yo no sé si está expresando que fue algo que vino del cielo, o sea, obviamente es fuego que cayó, pero este mensajero atribuye que es Dios, porque es Dios el único que pudiera hacer algo así y que solamente estas calamidades vinieran sobre la casa de Job. Y entonces aquel hombre, que era, como leímos, el más rico de los orientales, y que era un hombre de preeminencia, y que era un hombre con una familia perfecta, y que era un hombre con todo lo que cualquiera pudiera desear, de un momento a otro simplemente se quedó sin nada. Ahora, el verso 20. Job se levantó, dice, y rasgó su vestido en señal de dolor. Y quiero que te lo imagines en porque, digo,
en un versículo no puede uno ver y contemplar todo lo que aquel día pasó en cuanto a cómo Job se estaba sintiendo y lo que él estaba experimentando aquel día. Pero cuando dice que rasgó su vestido en señal de dolor, quiero que te imagines a este hombre gritando, gimiendo, llorando, tratando de entender qué pasó. Porque hasta ese día su vida era perfecta. Lo vamos a leer a través de todo el libro y literalmente era la vida perfecta. Era el sueño de cualquiera, tener todo el dinero, tener una linda familia, tener una comunión con Dios muy íntima, muy personal, ser considerado el hombre más recto y más perfecto, justo de su época. Y de repente llega esto de golpe, pues obviamente dice que rasga su vestido en señal de dolor, pero dice que después se rasura la cabeza. Señal de humillación. Señal de humillación. Y dice que se postró en el suelo para adorar. La semana antepasada, en el sábado que te refería hace un momento, leímos, consideramos el Salmo 27, y daba yo ahí un ejemplo de la diferencia que hace el tiempo cuando una persona es probada o es metida en el fuego. Y les decía yo, fue un ejemplo que se me vino a la mente aquel día, pero es como cuando te dan estas maquinitas de toques y tú sientes el golpe de la electricidad pasando por tu cuerpo y de entradas sueltas, ¿no? Pero imagínate que estás ahí y que te amarran con tape y que no te puedes soltar y que ponen la intensidad y cada vez le suben, pero no te puedes soltar. Hay una gran diferencia entre una fracción de segundo, un golpe de electricidad de una fracción de segundo, a estar 10, 15, 20 segundos sometido a ese tránsito de electricidad a través de ti. En las pruebas es lo mismo. Tú y yo hemos pasado por situaciones difíciles, pero a veces son situaciones que en el mismo día se resolvieron. Y dices, ya pasó esta situación, ya pude salir adelante, o ya Dios me ayudó. Pero hay unas que duran una semana, 2 semanas, y se vuelven pesadas. Son semanas difíciles. Pero cuando pasa eso, dices, ya. Pero ¿qué sucede cuando una situación, esa misma situación, o sea, no digamos otra situación más difícil, hablemos de esa misma situación, ya no duró 2 semanas, ya duró 6 meses, o ya duró 1 año, o ya es una situación que ya pasaron 2, 3 años y te sientes en medio del fuego por un tiempo muy prolongado? La perspectiva cambia. Y tan es así que aquí vemos que Job toma la actitud correcta. Señal de duelo, de dolor, porque obviamente es un hombre, es un ser humano y tiene todo el derecho de sufrir lo que está viviendo, pero hace lo que cualquiera debiéramos hacer en los momentos de crisis: postrarnos delante del Señor y adorar. Reconocer que Dios es sabio, reconocer que Dios es bueno, reconocer que, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Dice, alabado sea el nombre del Señor. Mis hijos, mis hijas. Quizás en lo último que está pensando él es en el ganado, es en las casas, en lo que se robaron. Pero quizás el dolor más fuerte y más intenso, que solamente lo entiende quien ha perdido un hijo, lo está viviendo en carne propia. Y aún así, no traje nada cuando llegué al mundo. Llegué sin hijos y sin hijos me iré. Dice que adoró al Señor y dice, alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 22 dice que a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Si la historia de Job hubiese terminado aquí, es más, si el libro de Job hubiese tenido 2 capítulos o 1 capítulo, pues habríamos
aplaudido a Job como wow, o sea, perdió a los hijos, perdió sus propiedades, perdió todo, se quedó con casi nada y glorificó a Dios. Sí, el problema es que, como veremos la próxima semana, vendrá otra prueba más difícil todavía, pero no solo eso, sino que esa segunda prueba fue una prueba prolongada. Como revisaremos capítulos más adelante, fue una prueba que se fue a meses, duró meses. La Escritura no dice cuántos meses, pero podemos más o menos, por algunos comentarios que Job hace, algunas expresiones, que ya se había tardado demasiado esta situación, y entonces en la prolongación de la prueba, la perspectiva de Job cambió. Ya no fue el Job que vemos aquí, pues desnudo salí del vientre, desnudo volveré allá, sea alabado el nombre del Señor. No, ya lo veremos maldiciendo el día que nació, ya lo veremos pretendiendo culpar a Dios de su situación, exigiendo que Dios le dé una explicación de por qué está en esa situación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo veremos en los próximos meses. Así que terminamos con esto. Así comenzamos y así terminamos. Dios es sabio. Y tú y yo somos unos ignorantes. No entendemos y no sabemos absolutamente nada. He terminado el libro de Job en más de una ocasión y pues cada vez concluyen lo mismo, ¿no? Como decía alguien, yo solo sé que no sé nada. Sí, no sabemos nada. Por eso cuando Dios confronta a Job ya al final del libro, simplemente lo confronta con preguntas. A ver, pues tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas, pues dime dónde estabas tú cuando yo hice esto, aquello, pum, 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 y le habla solamente a través de su creación. Dios no responde a las demandas de Job de dar explicaciones y entablar razonamientos. No, lo único que Dios le dice, a ver, yo creé y sostengo todo el universo y dime cómo se hace, o tú lo puedes hacer. Si tú lo puedes hacer, te cedo mi lugar, porque tú eres sabio. ¿A dónde llevó Dios a Job? Y discúlpame, pero estoy siendo reiterativo en todo esto para que podamos entender el propósito del libro. Hacerle ver que es un ignorante. Y que si Dios determinó meterlo a esta prueba, pues Dios sabe por qué. Y punto. Y entonces tendremos siempre que llegar a la misma conclusión como escribió el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Bueno le es al hombre esperar en silencio la salvación del Señor. En otras palabras, o sea, en otra versión, en una versión quizás más mexicana, diría, calladito te ves más bonito. No hagamos preguntas y no cuestionemos a Dios. Confiemos en que Él es sabio. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por cada una de las aportaciones que realizas. Esto habla de tu madurez y de tu compromiso para con la obra de Dios. No olvides que la forma de registrarnos para participar en las reuniones presenciales de los días sábados es directamente en nuestra página www.semillaensenada.com. Llegamos al final de nuestro trayecto, pero solo para hacer una breve escala. Nos vemos la próxima semana para seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Hasta entonces.